ganancias, ¿verdad? También se los pueden presentar como utilidades o dividendos, ¿verdad? Para que tengan ahí siempre presente esos sinónimos, ¿verdad? Porque a veces en el examen le pone, se retribuye por dividendos, ¿verdad? Y uno dice, y eso no lo vimos, no lo enseñó el IC. Pero si se retribuye por dividendos o les ponen ganancias o utilidades, pues ya sabemos nosotros que es la capacidad empresarial, ¿verdad? Muchas gracias, Edgar. Bien. Entonces ahí vamos avanzando, ¿verdad, compañeros? Asimismo, también vimos alguna clasificación de los recursos económicos, ¿sí? Vimos que estos se clasifican en recursos humanos, en recursos financieros, recursos naturales, recursos tecnológicos, energéticos y turísticos. En cuanto a recursos naturales, vimos que por su clasificación en función de su capacidad de regeneración y durabilidad, tenemos lo que son los renovables, ¿verdad? Y los recursos renovables son aquellos que responden al aprovechamiento, racionalidad y que se debe realizar con prácticas adecuadas de conservación. Algunos ejemplos de recursos renovables: el suelo, ¿verdad? Perdón, el agua, los bosques, ¿sí? También en no renovables sabemos que son aquellos cuya oferta es limitada, por lo que una vez se agotan no se pueden recobrar, ¿verdad? Y no se puede recobrar en el sentido de que no porque se extinga el recurso como tal, ¿verdad? Sino porque para su renovación o regeneración, pues tiene que pasar miles de millones de años para volverse a formar, ¿verdad? En el caso del petróleo, ¿verdad? Sabemos que esto pues lleva un proceso de manera biológica y química, pues que actúa a lo largo de miles de millones de años, ¿verdad? Para su formación. Así también vimos, o hablamos la semana pasada, ¿verdad? Sobre la división de la economía para su análisis. Y la división más usual es aquella que separa la microeconomía de la macroeconomía. ¿Alguien se recuerda la relación que se hizo en cuanto a micro y macroeconomía? ¿A qué responde la microeconomía? Compañeros. A las pequeñas empresas, licenciado. Gracias, Emerson. ¿Quién más había hablado? Creo que Diego. Y que analiza el comportamiento de las empresas individuales. Ajá, gracias. ¿Alguien más? Lee, que la microeconomía es la pregunta, ¿verdad? Así es. Comprende la relación entre las familias, los consumidores y los productores. Así es, correcto. Sí, muchas gracias a todos, compañeros. ¿Verdad? Entonces, la microeconomía lo que va a analizar así de manera generalizada es toda esa economía pequeña, ¿verdad? Lo que podemos entender como la economía familiar, por ejemplo, ¿verdad? La economía individual, ¿sí? Cada uno de nosotros pues llevamos mes a mes un presupuesto que nos permite conocer cuáles son nuestros ingresos y cuáles van a ser nuestros egresos, ¿verdad? Y con ello pues administrarlo de una mejor manera. Ahora, también vimos la división de la economía en macroeconomía, ¿verdad? Que la macroeconomía, si la micro estudia toda la parte individual y la economía pequeña, digamos, la economía familiar, la macro va a estudiar la economía del país o la economía global en su efecto, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta acá, compañeros?
No, Lic. Va, excelente. Creo que alguien levantó la mano. Raúl, adelante. Entonces, microeconomía, como usted dijo, y como dijo los compañeros, estudia las relaciones entre familias, ¿verdad? E individualmente. Así es, sí. Básicamente, ¿verdad? Ujú. Toda la economía individual, toda la economía familiar, por ejemplo, ¿verdad? Solamente era eso, Lick, gracias. Va, bueno, con gusto. Bien, compañeros, pues vamos a continuar. Si alguien me pudiera apoyar leyendo esta parte, por favor, compañeros. Adelante, Jimena. Sí, Lic, yo leo. Gracias. Adelante. Para el análisis de los recursos a nivel microeconómico, se debe de utilizar el esquema simplificado de la actividad económica o modelo de la economía cerrada, con énfasis en el papel que desarrolla el ser humano como objeto y sujeto de la actividad económica. El ser humano juega un doble papel dentro de la actividad económica. Es sujeto de la actividad económica cuando se involucra como productor, momento en el cual contribuye a la generación de bienes y servicios. Es objeto de la actividad económica cuando consume esos bienes y servicios. Así pues, desde el punto de vista de la producción, de la generación de poder adquisitivo y destino de los bienes y servicios, la dinámica de la organización económica se explica a través de los flujos real y nominal. Muchas gracias, Jimena. Bien, entonces acá como nos leía nuestra compañera, ¿verdad? Pues que para el análisis a nivel microeconómico, ¿verdad? Se debe utilizar el esquema simplificado, ¿verdad? El esquema que pues, ya trabajamos en nuestra tarea, ¿verdad? Y también pues se lo pueden presentar a ustedes en sus exámenes parciales como modelo de la economía cerrada, ¿verdad? Para que ustedes tengan eso ahí presente, ¿sí? Y que hace énfasis en el papel que desarrolla el ser humano como objeto y sujeto, ¿verdad? De la actividad económica, ¿verdad? Vale la pena que ustedes puedan ahí tener siempre en sus notas, ¿verdad? Que el ser humano juega un doble papel, ¿verdad? Un doble papel dentro de la actividad económica, ¿sí? Esto seguro es pregunta de examen también. Entonces, ¿cuál es ese doble papel, verdad? El ser humano juega el papel de sujeto en la actividad económica, sujeto cuando se involucra como productor, ¿verdad? Poníamos aquel ejemplo de cuando vamos al mercado, ¿verdad, compañeros? Cuando vamos al mercado nosotros y llegamos a comprar nuestra despensa, nuestras frutas y verduras para el alimento de nuestra semana, pues ahí nosotros somos vistos como objeto en la economía, en la actividad económica, ¿verdad? ¿Por qué? Acá nos dice que es objeto del ser humano cuando consume, ¿sí? Pero, en contraparte, si nosotros llegamos y tenemos nuestro espacio en el mercado, ¿verdad? Nuestro local, nuestro puesto, ¿verdad? Nosotros somos sujeto, ¿verdad? Dentro de la actividad económica, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos vamos a involucrar como productores, ¿verdad? Y pues que acá nos decía también, ¿verdad? Que desde el punto de vista de la producción, ¿verdad? La generación de poder adquisitivo, ¿verdad? Y el destino de los bienes y servicios, ¿verdad? Esa distribución de estos bienes. ¿Verdad? La dinámica de la organización se explica a través de los flujos real y nominal, ¿verdad? Lo que nosotros vimos dentro de nuestro esquema, ¿verdad? Bien. ¿Alguien me pudiera apoyar leyendo aquí, por favor, compañeros? Adelante, Raúl. Alguien, José creo que tenía la mano levantada. No había visto, perdón. José Tahuite. Esquema simplificado de la actividad económica. Gracias. Gracias. Después, Raúl, en la siguiente. Gracias. Modelo. Adelante.
Expresa un hecho o fenómeno de la realidad. Supuestos a considerar en el fundamento del sistema económico. Participación de dos entes económicos, la utilidad familiar o consumidor y la unidad de producción individual o empresario. Las familias son propietarias de los factores de producción, puestos a disposición de quien quiere asumir riesgos en su combinación de bienes y servicios. Muchas gracias, Josué. ¿Verdad? Entonces acá nos dice que el esquema simplificado de la actividad económica, ¿verdad? Que también vimos nosotros que se le denomina como modelo de la economía cerrada, ¿verdad? Pues es desde el punto de vista de que es un modelo, ¿verdad? Porque expresa un hecho o fenómeno de la realidad, ¿verdad? Y aquí nos dice, ¿verdad? Expresa un hecho o fenómeno de la realidad. Bueno, entonces nos dice que hay unos supuestos a considerar en el fundamento de este sistema económico. ¿Verdad? Uno de los supuestos es la participación de dos entes económicos, ¿sí? ¿Cuáles son esos dos entes? La unidad familiar o el consumidor y la unidad de producción individual o el empresario, ¿verdad? Aquí vemos nuevamente, ¿verdad? Que ese doble papel que juega el ser humano en el modelo de actividad económica, ¿verdad? Tanto como consumidor y como productor, ¿verdad? Oferente y demandante, ¿sí? Recuérdense, ¿verdad? La oferta y la demanda, ¿verdad? El consumidor, pues, va a ser aquel, estas unidades familiares, ¿verdad? Y el productor, ¿verdad? Va a ser el sector empresarial, ¿verdad? Bien. Y el otro supuesto que se debe considerar en el sistema económico, ¿verdad? Es que las familias son las propietarias de los factores de producción, ¿sí? Y es importante tener claridad en ese sentido cuando se dice que las familias son las propietarias de los factores de producción, ¿verdad? Ya lo vimos nosotros también en nuestro flujo real, ¿verdad? El esquema simplificado de la actividad económica, ¿verdad? En donde las familias pues proveen de estos factores de producción a las empresas para que puedan generar productos que van a satisfacer nuestras necesidades, ¿verdad? Adelante, Raúl, si me pudiera hacer favor acá, por favor. Flujo real. Gracias. Se origina por la interpretación directa de las unidades familiares, familias y las unidades de producción, empresas, al desempeñar sus principales funciones económicas y dar origen a los bienes y servicios. En efecto, las familias suministran su fuerza de trabajo, capital, tierra y capacidad empresarial a las unidades de producción y estas últimas proporcionan bienes y servicios a las familias, quienes los utilizan para su subsistencia y bienestar. Muchas gracias, Raúl. Bien, entonces nos dice que el esquema, ¿verdad? Pues que hemos visto, ¿verdad? Pues se va a componer de dos flujos, ¿verdad? El real y el nominal. En cuanto al flujo real, este se origina por la interrelación directa de las unidades familiares, ¿verdad? Las familias. Y esa relación entre las familias y las unidades de producción o empresas, ¿verdad? Que al desempeñar sus principales funciones económicas dan origen a bienes y servicios, ¿verdad? Esos bienes y servicios que los ponen en el mercado, que nosotros consumimos, ¿verdad? Que nosotros compramos o adquirimos y que van a servir para satisfacer nuestras necesidades. Asimismo, pues nos dice que volvemos a los supuestos anteriores, ¿verdad? En donde nos dice que las familias van a suministrar esa fuerza de trabajo, ese capital, esa tierra y esa capacidad empresarial, ¿verdad? Que en conjunto son aquellos factores de la producción, ¿verdad? Y se lo van a facilitar o suministrar a quienes, a las unidades de producción. ¿Verdad? ¿Quiénes son estas unidades de producción? Las empresas.
¿verdad? Quienes pues, van a proporcionar esos bienes y servicios a las familias, quienes los utilizan para subsistencia y bienestar. ¿Sí? Bueno. Entonces acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? Del flujo real, ¿verdad? Nos dice que yo, propietario o familia, ¿verdad? De los bienes de producción, de los factores de producción, la tierra, el trabajo, el capital y la capacidad empresarial, ofrezco mi tierra y recibo a cambio un pago denominado renta. O bien, le ofrezco mi trabajo a la empresa, ¿verdad? Que también se puede denominar fuerza de trabajo, y recibo a cambio un salario, ¿verdad? Por lo que yo realizo, ¿sí? Y eso lo podemos ver nosotros en nuestros trabajos día a día, ¿verdad? Permítanme, ahí estamos. Esto está dando acceso ahí a alguien. Bueno, entonces, para las personas que no han, todavía no tienen esto, ¿verdad? Pues voy a pedirles ahí favor de que en una hoja pues puedan copiar, ¿verdad? Este flujo real entre familias y empresas y que son las unidades de producción, ¿verdad? Entonces, demos 2 minutos para que lo puedan pasar en limpio, ¿verdad? O en copiarlo en una su hoja y hablamos de ello, ¿verdad? ¿Qué manda Raúl? Sí, licenciado, fíjese que no logré escucharle bien, como se me entrecortó. ¿Qué fue lo que dijo? Ah, no tenga pena. Que para las personas que todavía no, o que digamos no han realizado su tarea, ¿verdad? Que puedan copiar esto en una hoja, ¿verdad? Y pues vamos a hablar un poco de ello, ¿verdad? Ah, Ajá. usted me indica. Bueno. Bueno, ¿cómo van ahí? Ya lo pasaron limpio ahí las personas que no lo tenían. Sí, licenciado. Excelente, gracias. Bueno, entonces, alguien que me pudiera apoyar ahí, ¿verdad? Con interpretar cómo es que funciona este flujo real. ¿Algún voluntario por ahí? ¿O voluntaria? Alguien de los que no ha participado ahí en clase. Adelante, José Tahuite. Licenciado, por lo que yo entiendo, es como que tanto las empresas dependen de las familias como las familias de las empresas. Correcto, sí. Con la oferta de bienes y servicios y viceversa, ¿verdad? Por ejemplo, las familias necesitan bienes de las empresas y las empresas también necesitan servicios de las familias y así se va como el mismo círculo, ¿verdad? Así es, sí. Gracias, José. ¿Alguien más, compañeros? De lo que hemos hablado aquí,
¿Cómo lo podemos aplicar a este flujo? Adelante, Glendy. Pues tal vez solo como que parafraseando un poco lo que dijo el compañero, Ajá. las familias serían la parte demandante, requiriendo para satisfacer sus necesidades. Llega esa petición a la empresa produce bienes y servicios para poder satisfacer esas necesidades. Ujú. Y como es un ciclo, pues de regreso ya le llegarán sus utilidades a la empresa. Ok, gracias, Glendy. ¿Verdad? Hay algo aquí que estamos dejando por fuera. Vamos a La hacer... capacidad empresarial. Gracias, compañero. Vemos La acá. fuerza de trabajo, licenciado. Nosotros Gracias. también ofrecemos la fuerza de trabajo a las empresas y las empresas. Y nosotros también hacemos los bienes y servicios que al final también lo consumimos. Sí, así es, Carlos, gracias. Ahora, pues claro, ¿verdad? Así como pues ya integrando todos los comentarios, ¿verdad? Pues vemos, ¿verdad? Que tanto familias y empresas, pues, están interrelacionadas, ¿verdad? En el sector económico, ¿verdad? En la actividad económica. Las empresas, por un lado, pues vemos, ¿verdad? Esta flecha, ¿verdad, compañeros? Vamos a ver si sale igual. Esta flecha, ¿verdad? Que sale de las familias, ¿verdad? ¿Quiénes ofrecen? ¿Verdad? Aquí dice oferta de factores de la producción, ¿verdad? Las familias van a ofrecer sus factores de la producción, tierra, trabajo, capital y capacidad empresarial. ¿A quiénes? A las empresas. Bueno, y las empresas, ¿qué van a hacer, verdad? Con esos factores de producción. Tierra, trabajo, capital y capacidad empresarial. Lo van a ingresar todo en sistemas productivos, ¿verdad? Para transformar materias primas en productos finales, ¿verdad? Transformando, digamos, ¿qué les puedo decir yo? Digamos, el trigo, ¿verdad? En harina de trigo, ¿verdad? O transformando esa misma harina de trigo, ¿verdad? En un pan final, ya terminado, ¿verdad? Entonces, estas empresas utilizan esos factores de producción, ¿verdad? Para generar bienes y servicios que nos los venden a nosotros, ¿verdad? Nuevamente. ¿Verdad? Entonces, esa dinámica es el flujo, ¿verdad, compañeros? El flujo el flujo real, ¿verdad? Entre familias y empresas. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? Adelante, Raúl. Solo para ver si entendí muy bien, o sea, las familias ofrecen sus fuerza de trabajo, su tierra y todo eso, y como dijo la compañera, es como que dan la oferta, o sea, y después a las empresas, y después dan esos bienes y servicios a las familias. Algo así era, es que no lo entendí muy bien. Sí, correcto. ¿Verdad? Básicamente, aquí lo podemos ver, digamos, si creo que no puedo quitar estas. Déjenme ver una cosa. Bueno, no lo puedo quitar, pero voy a hacerlo con esta amarillo, ¿verdad? Entonces, si dividimos, te manda... Y que eso se puede interpretar así como en el área del sur, que hay personas que tienen fincas Ajá. que prestan su tierra para que los ingenios siembren azúcar, o sea, caña para hacer azúcar. Entonces vienen las empresas y le rentan por un tiempo, digamos el tiempo de la zafra, que son 6 meses. Rentan sus tierras, ellos trabajan las tierras de la persona para producir el azúcar y después y también les reciben remuneración por parte de las empresas. Así es correcto, sí. Así sería, ¿verdad, Carlos? Gracias por el aporte. ¿Verdad? Entonces nosotros, digamos, acá, si dividimos esto en dos partes, ¿verdad? La parte de arriba
las familias se van a volver las oferentes de los factores de producción, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿a quién se lo van a ofrecer? A las empresas, ¿verdad? Y las empresas en esta parte de arriba va a ser quienes demanden esos factores de producción, ¿verdad? Bueno, eso es visto en este aspecto, ¿verdad? En la parte de arriba. Ahora bien, en la parte de abajo, ¿verdad? Si nos vamos a analizar la parte de abajo de este flujo, pues vemos que ahí los papeles cambian, ¿verdad? Las empresas se convierten ya no en demandantes, sino en oferentes, ¿verdad? ¿Oferentes de qué? Oferentes de esos bienes y servicios, ¿verdad? ¿Y a quiénes se los van a ofrecer? A las familias, ¿sí? Que pasan de ser los oferentes de los factores de producción a los demandantes de bienes y servicios, ¿sí? Aquí lo vemos, ¿verdad? Las empresas, ya con estos factores que adquirieron, ¿verdad? En la parte de arriba, lo convierten en bienes y servicios para que las familias lo consuman, ¿verdad? Es ahí donde nuevamente vemos ese doble papel que juega el ser humano, ¿verdad? Tanto de consumidor como productor, ¿verdad? Y pues que los papeles no son fijos, ¿sí? Sino que dependiendo en la parte en la que estén en el flujo real, por ejemplo, vemos que pasan de ser consumidores a productores, ¿verdad? Y así, de oferentes a demandantes, y viceversa, ¿verdad? Depende cuál es el lugar que estén jugando, ¿verdad? En la actividad económica. ¿Estamos claros con este aspecto? Sí, licenciado. Gracias. Bueno, excelente. Bueno, entonces, ¿alguien me pudiera apoyar aquí con esta diapositiva, compañeros? Por favor. Flujo nominal o monetario. Se genera a medida que se desarrolla el flujo real. Al emplear los recursos suministrados por las familias, las personas remuneran a estos mediante el pago de salarios, intereses, rentas y dividendos. Con estas remuneraciones, las familias adquieren capacidad de compra de los bienes y servicios generalizados por las empresas y transfieren así los ingresos que antes habían percibido de las mismas. Muchas gracias, Carlos, ¿verdad? Así es, Lic. Gracias. Creo que alguien también había levantado la mano por ahí, pues que nos pudiera apoyar en la siguiente ahí. Gracias. Bien, entonces nosotros ya hemos visto cómo funciona el flujo real, ¿verdad? En donde pues vimos ya la dinámica de los factores de producción, ¿verdad? Cómo se mueven, ¿verdad? De las familias a las empresas y cómo estas pues las convierten en bienes y servicios que las vuelve a consumir las familias, ¿verdad? Así ahora mismo vemos que tenemos el flujo nominal o monetario. Nominal podemos interpretarlo o recordarlo como nóminas, ¿verdad? Toda la parte que nosotros hemos visto ya en nuestros trabajos, ¿verdad? De alguna manera están familiarizados, ¿verdad? O también lo podemos encontrar o nos lo pueden presentar en el examen como flujo monetario, ¿sí? Y que no es más que el flujo de todas las remuneraciones, los pagos o las retribuciones que se van a dar, ¿verdad? Derivadas de la dinámica del flujo real, ¿sí? En donde pues se prestan todos los servicios, se prestan todos los factores de productivos, ¿sí? Y en el nominal es donde se pagan, ¿verdad? Vamos a ver más adelante cómo es la dinámica de este mismo. Entonces nos dice acá que el flujo nominal o monetario se genera a medida que se desarrolla el flujo real, ¿verdad? O sea, depende del flujo real, ¿sí? Si no hay flujo real, no va a haber flujo monetario o nominal, ¿verdad? Entonces nos dice también que al emplear
recursos suministrados por familias, las empresas van a remunerar a estos mediante el pago de salarios, intereses, rentas y dividendos, ¿verdad? Esas remuneraciones de cada uno de los factores de producción, ¿verdad? Y que con esas remuneraciones las familias van a adquirir capacidad de compra, ¿verdad? ¿Y para comprar qué? Para comprar bienes y servicios. ¿Verdad? ¿Y para qué compran las familias bienes y servicios? ¿Sí? Para satisfacer sus necesidades, ¿verdad? ¿Quiénes van a generar esos bienes y servicios? Las empresas, ¿sí? Bueno. Entonces acá nos dice que el flujo nominal o monetario, ¿verdad? Un ejemplo es de que la empresa va a recibir todos los factores de producción, ¿verdad? Tierra, trabajo, capital, capacidad empresarial. Lo transforma y lo convierte en bienes y servicios y los vende a las familias, ¿sí? Entonces, por lo que la empresa recibe, la empresa debe pagar renta, salarios, ¿verdad? La renta, vimos que es el salario va con el remuneración del trabajo, los intereses, remuneración del capital y las ganancias o dividendos, remuneración de la capacidad empresarial, ¿verdad? Bien. Ahora, con lo que hemos platicado sobre el flujo nominal o flujo monetario, alguien que me pudiera apoyar acá, interpretando cómo es la dinámica de este. Por medio de las empresas, licenciado, que Ajá. después de recibirle, digamos, la tierra de nuestro trabajo, pues entonces ellos remuneran a las familias por medio de renta o salario, o utilidades por medio de sus rentas de trabajo, de sus tierras. Y nosotros, pues, al tener el dinero, la remuneración, entonces utilizamos los bienes y servicios que la empresa produce. Así es, sí. Gracias, Carlos. Raúl creo que quería hablar también. Pues más o menos también le había entendido así también al compañero que las empresas como reciben las tierras y los salarios son los que les pagan a las familias por dichos bienes y las familias les pagan a las empresas por los bienes y servicios demandados que dichas empresas les dan. Gracias, sí. Vale la pena aquí hacer hacer énfasis, ¿verdad? En que si nosotros hablamos de factores de la producción, ¿verdad? No confundirlos con bienes, ¿verdad? Porque se puede prestar a confusiones, ¿verdad? Principalmente en su examen, ¿sí? Sí, entonces, si nos dicen la renta, nos dicen tierra, trabajo, capital, capacidad empresarial, ¿a qué se refiere ahí? A los factores de la producción, ¿verdad? Entonces, llamarlo por su nombre, como es, ¿verdad? Para evitar ahí una confusión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las empresas pues, van a generar esos bienes y servicios, ¿sí? Entonces, si a este le llamamos bienes, a esto le llamamos bienes, y aquí a lo de arriba también, pues también se puede prestar a esa confusión, ¿verdad? Pero lo que comentan los compañeros, pues es lo correcto, ¿verdad? Acá vemos nosotros, ¿verdad? Siempre haciendo la división por la mitad de este flujo nominal. Vemos que en ese sentido, las empresas lo que hacen acá es el pago, ¿verdad? ¿Y el pago a qué? El pago a esos factores de la producción que las familias dieron, ¿verdad? En el flujo real, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las retribuciones a estos factores de la producción? Son la renta, son el salario, los intereses, utilidades, ganancias o dividendos, ¿verdad?
Y si podemos observar acá que el flujo es hacia la derecha, ¿verdad? De igual manera, pues las familias con ese dinero, esos pagos que obtienen de sus factores de producción, vienen y van a consumir, ¿verdad? ¿Sí? Consumen sus ¿cómo se llama? Sus bienes y servicios, ¿verdad? Los compran, van a comprar al mercado, van a comprar al súper, ¿verdad? Que la leche, que las gaseosas, etcétera, ¿verdad? Y por esos bienes y servicios que adquieran, pues también deben pagar, ¿verdad? ¿Sí? Aquí dice, ¿verdad, compañeros? El pago por los bienes y servicios demandados, ¿verdad? Entonces, por un lado vemos que en el flujo real, la dinámica, ¿verdad? O el flujo es hacia la izquierda, ¿verdad? Y en el real la dinámica es hacia la izquierda. Y en el flujo nominal o monetario, la dinámica va a ser hacia la derecha. Para que ustedes, pues, de alguna manera puedan interpretarlo también o identificarlo, ¿verdad? Cuando se los presenten en su examen parcial. Y aquí, pues, vemos ya el esquema que todos que ya trabajaron, ¿verdad, compañeros? O que la mayoría lo realizó. Salud, Lick. Gracias, muy amable. ¿Verdad? Entonces, veamos aquí. ¿Verdad que pues tenemos ahí en el flujo... bueno, aquí no me deja, pero bueno. En el flujo real, ¿verdad? Ya vemos de una manera más formal, ¿verdad? Y de una manera integrada, ¿verdad? Estos dos flujos. En el flujo real que las familias ofertan factores, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuáles son los factores? El trabajo, la tierra, capital y la capacidad empresarial. ¿A quiénes se los ofertan? A las empresas, ¿verdad? Entonces las empresas acá siempre en el flujo real van a generar bienes y servicios, ¿verdad? Y esos bienes y servicios los compran las familias para satisfacer sus necesidades. Ahora bien, eso era en el flujo real. Ahora en el flujo nominal, ¿verdad? Vemos que las empresas van a retribuir, van a remunerar, ¿verdad? Retribuir, van a pagar, ¿verdad? Por los factores de producción que adquirieron, ¿verdad? ¿Por medio de qué lo pagan? De renta, de salarios, de intereses y de utilidades, ¿sí? ¿A quiénes se lo pagan? A las familias. Y las familias con ese dinero, pues, ya compraron ellos sus bienes y servicios para satisfacer sus necesidades, entonces no les queda más que pagar, ¿verdad? El pago por esos bienes y servicios. ¿A quiénes se los pagan? A las empresas. ¿Sí? Y ahí pues vemos esa dinámica, ¿verdad, compañeros? Ese esquema simplificado de la actividad económica. ¿Alguien tiene alguna duda en relación con esto? No, yo creo que hasta lo entendí más. Va, excelente. Muchas gracias ahí. Bueno, entonces, continuemos, ¿verdad, compañeros? ¿Qué manda? Adelante, Gustavo. Y fíjese que en este me perdí un poquito, no sé si podría volver a explicarlo, disculpe. En este mismo. Sí, Lick, por favor. Va. Entonces, digamos, la cuestión es que ya lo rayé, pero
pero lo voy a ir diciendo, ¿verdad? Digamos en el flujo real, ¿verdad? Que es donde podemos observar toda la línea azul, ¿verdad? Y todo el contorno azul, ¿sí? Toda la parte de afuera, en donde las flechas van de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces acá vemos que las familias van a ofrecer, por acá nos dice, ¿verdad? La oferta de factores, ¿verdad? ¿Qué factores ofrecen las familias a las empresas? El trabajo, la tierra, el capital y la capacidad empresarial, ¿verdad? Ahí vamos bien, ¿verdad, Gustavo? Sí, Lick. Va. Entonces, como las familias ofrecen estos factores de la producción, ¿quiénes lo demandan? Bueno, ¿o Las quiénes lo empresas. necesitan? Las empresas, ¿verdad? Entonces, las familias le ofrecen esto a las empresas, y las empresas, ¿qué hacen con ello? Con estos factores de producción. Lo transforman en bienes y servicios, ¿verdad? Vamos ahí, Gustavo. Ah, sí, entonces sí era. En bienes y servicios. Yo creí Ajá. que era otra vez de nuevo para arriba. Ahora ya le comprendí un poquito. Va. Entonces sí. Entonces, como las empresas adquieren o demandan estos factores de producción que ofrecen las familias, ¿verdad? Las empresas van a transformarlo en bienes y servicios, ¿verdad? Acá lo tenemos en la parte de abajo, miren. Bienes y servicios. Y esos bienes y servicios se los ofrecen a las familias de nuevo, ¿verdad? ¿Sí? Si lo vemos desde una manera más simplificada, quizás, ¿verdad? Con algún ejemplo, ¿verdad? Que la familia, el ejemplo que nos da Carlos, que manda Andrea. Licenciado Perrone, entonces el mercado de producción que lo hacen en teoría las familias o personas de la familia, las empresas se lo vuelven a vender a las familias. Así es, pero ya transformados estos en bienes y servicios, ¿verdad? Ah, ya, entonces sí, Ajá. es que ahí está un poco perdida. Ah, bueno, perfecto. Pues miremos un ejemplo así como más sencillo, ¿verdad? En el que nos daba Carlos, ¿sí? ¿Verdad? De que las familias, como dueños de las tierras, le van a ofrecer esas tierras a los productores de caña, ¿verdad? Que están en la costa, ¿sí? Entonces, vienen las familias y le ofrecen a los ingenios estas tierras para que ellos puedan sembrar ahí la caña, ¿verdad? Y con esa cosecha que van a hacer al final con la zafra, ¿verdad? Pues van a generar ellos azúcar, ¿verdad? Entonces ahí vemos que las familias tienen la tierra, le ofrecen la tierra a las empresas, y la empresa transforma esa tierra, digamos, ¿verdad? En un producto final, ¿verdad? Y ese producto final se lo ofrece a las familias de nuevo. Ahí estamos bien, ¿verdad? Sí, licenciado, gracias. Va. ¿Gustavo? Sí, licenciado, gracias. Ya comprendí bastante. Va. Excelente. Bien, compañeros. Entonces volvemos a este aspecto, ¿verdad? En donde nos dice que el flujo nominal o monetario el flujo real, flujo nominal o monetario describe el proceso de generación de ingreso y de poder adquisitivo. ¿Sí? Así como la utilización de estos y el destino que van a tener, ¿verdad? Vimos ahí que en el nominal, pues, se maneja al revés, ¿verdad? El real, ¿sí? Las empresas pagan a las familias y las familias pagan a las empresas, ¿verdad?
Las empresas le pagan a la familia. ¿Por qué? Por los factores productivos. Y las familias le pagan a las empresas por los bienes y servicios que adquieren, ¿verdad? Entonces, este flujo nominal básicamente expresa o representa la relación de ingresos y egresos monetarios, ¿verdad? Que es un producto de las transacciones realizadas. ¿Sí? Aquí nos dice que este flujo nominal o flujo monetario es básicamente la transferencia de remuneraciones, ¿verdad? Esas remuneraciones que se dan entre los dos grandes entes participantes. ¿Y cuáles son esos dos grandes entes participantes? ¿Verdad? Esos dos papeles que juega el demandante. Correcto. Esos dos papeles que juega el hombre, ¿verdad? El ser humano. ¿Sí? Dos papeles. ¿Las empresas y las familias? Ah, correcto. ¿Verdad? Empresas y familia, ¿verdad? Empresas y familias, ¿verdad? Tengo que mejorar ahí mi caligrafía, ¿verdad, compañeros? Pero bueno. Ahí vamos. Entonces, esos son básicamente esos dos papeles que juega el ser humano en la actividad económica, ¿verdad? Y que no son fijos, ¿verdad? Ya lo vimos nosotros en el flujo real, ¿verdad? En donde las familias, por una parte, ¿verdad? son oferentes, son productores, ¿verdad? Y por otro lado, pues también van a consumir, ¿sí? Entonces, ahí es donde juegan esos dos papeles. Vemos que la interrelación entre el flujo real y el flujo nominal, ¿verdad? Si alguien me pudiera apoyar ahí leyéndolo, por favor, compañeros. Interrelación entre flujo real y flujo nominal o monetario. Se da en los dos grandes mercados en que se fundamenta la organización económica, que son mercado de factores de la producción, o también conocido como mercado de recursos de producción, y mercado de bienes y servicios. Así pues, podemos observar en el siguiente esquema las aptitudes de las familias y las empresas en cuanto al ejercicio de oferta y demanda de recursos y bienes y servicios. Además, muestra la interrelación entre el flujo real y el flujo nominal o monetario en cada uno de los dos mercados. Gracias, Carlos. Gracias, Leslie. Creo que también quería participar ahí. Tal vez en la siguiente nos pueda apoyar, por favor. Entonces nos dice que esta interrelación entre flujo real y flujo nominal o monetario se da en los grandes mercados, ¿verdad? Esos mercados en donde se fundamenta la organización económica, ¿sí? Por un lado tenemos el mercado de factores de la producción, también conocido como mercado de recursos de producción, ¿verdad? Y el mercado de bienes y servicios, ¿verdad? Si nos regresamos a nuestro flujo, ¿verdad? Vemos que aquí tenemos el mercado de factores de producción, ¿sí? Y vemos que aquí tenemos nuestro mercado de bienes y servicios. Bien. Entonces nos dice que en el esquema pues se puede observar eso de una manera más clara, ¿verdad? En donde pues las aptitudes de las familias y las empresas en cuanto al ejercicio de oferta y demanda de recursos y bienes y servicios muestra una interrelación entre el flujo real y el flujo nominal o monetario. ¿Verdad? Esa interrelación, ¿verdad? La familia le ofrece a las empresas, las empresas producen y venden bienes y servicios, ¿verdad? Y las retribuciones que estos tienen por lo realizado, la dinámica del flujo real, ¿verdad? Salud, Vic. Gracias, gracias.
Si nos pudiera apoyar aquí, Leslie, le agradecería mucho. Mercado de factores de la producción, o también conocidos como mercado de recursos de producción. Las unidades familiares ejercen funciones típicas de ofertas de los productores de la producción, como son el trabajo, el capital, la tierra y la capacidad empresarial, mientras que las unidades de producción ejercen funciones de demanda. Las remuneraciones o pagos recibidos por familias y pagadas por las empresas reflejan la magnitud de los movimientos de la oferta y demanda de los recursos. Es lógico que los recursos más escasos y las aptitudes profesionales más sobresalientes reciban remuneraciones más altas. Muchas gracias. Pues aquí, como nos leía nuestra compañera, ¿verdad? Esta interrelación entre el flujo real y el flujo nominal o monetario. Pero principalmente en el mercado de factores y de la producción, o conocido también como mercado de recursos de producción, ¿verdad? Nos dice acá que las unidades familiares ejercen función de oferta, ¿verdad? Oferta de los factores de producción. Bueno, nosotros ya sabemos cuáles son esos factores, ¿verdad? Mientras que las unidades de producción, que van a ser las empresas, ejercen funciones de demanda, ¿sí? Demandando estos factores de producción, ¿sí? Y pues claro, las remuneraciones de las que ya hemos hablado, ¿verdad? En repetidas ocasiones, ¿verdad? En donde pues estas reflejan la magnitud de los movimientos de la oferta y la demanda de esos recursos, ¿verdad? Acá hay un punto importante en donde pues nos dice que es lógico que los recursos más escasos y las aptitudes profesionales más sobresalientes, ¿verdad? Recursos más escasos, aptitudes profesionales más sobresalientes, reciban remuneraciones más altas, ¿sí? Recursos más escasos, ¿verdad? Entonces ahí pues vemos que si en cierta parte del país en donde pues necesitan más agua, ¿verdad? Pues esta va a ser más cara, ¿verdad? Y la van a vender más cara, ¿verdad? De alguna manera, ¿sí? Asimismo, las aptitudes profesionales más sobresalientes, ¿verdad? Entonces ahí podemos hacer una comparación, ¿verdad? Entre que aquella persona que solo cuenta con un cierto grado académico, ¿verdad? O la persona que pues ya tiene hasta un doctorado en algún área específica, ¿verdad? Entonces ahí es donde se hacen esas comparaciones, ¿verdad? Que nos permiten a nosotros pues darle una remuneración más alta a esos recursos más escasos o a esas aptitudes profesionales más sobresalientes. ¿Alguien que me pudiera apoyar leyendo esta diapositiva, por favor? Mercado de bienes y servicios. Gracias. Es donde se van a negociar todos los bienes y servicios finales necesarios para la satisfacción de las necesidades de las familias. En este mercado, las unidades de producción realizan actividades de oferta, mientras que las unidades familiares realizan actividades de demanda. En este mercado, los precios reflejan la disponibilidad y las presiones de la demanda hacia los diferentes tipos de bienes y servicios disponibles. En el caso de la escasez, los precios se mueven hacia arriba y señalarán las prioridades y necesidades expresadas por las unidades familiares. Gracias, Carlos. ¿Verdad? Entonces acá vemos que en contraposición a la anterior diapositiva, en donde hablábamos, ¿verdad?, del mercado de factores de la producción, ahora nos enfocamos en el mercado de bienes y servicios, ¿sí? Este mercado de bienes y servicios que es en donde se van a negociar todos los bienes y servicios finales.
¿sí? Y que son pues necesarios para satisfacer necesidades de las familias. Pues nos dice también que en ese mercado, ¿verdad? Las unidades de producción, esas unidades de producción que son denominadas empresas, ¿verdad? Realizan actividades de oferta, ¿verdad? Ofreciendo esos bienes y servicios. Mientras que las unidades familiares realizan actividades de demanda, demandando esos bienes y servicios. ¿Sí? En este mercado los precios reflejan la disponibilidad y las presiones de la demanda. Acá entran factores como la ley de oferta y demanda, ¿verdad? Que en algún momento pues ya medio platicamos de ello, ¿verdad, compañeros? En donde pues vemos que si hay algún producto que de alguna manera pues es muy demandado, pues su precio va a aumentar, ¿verdad? ¿Sí? O pues si un producto no está siendo muy consumido, su precio va a disminuir, ¿verdad? O va a entrar en promociones o en algún tipo de beneficios, ¿verdad? Para que el consumidor, pues de alguna manera vaya y ponga sus ojos en él y pues lo adquiera, ¿verdad? También nos dice que en el caso de la escasez, ¿sí? Los precios se mueven hacia arriba. ¿Verdad? Un recurso o un producto que es escaso, los precios se mueven hacia arriba. Lo vimos tal vez en alguna ocasión, ¿verdad? Cuando creo que había alguna guerra, ¿verdad? En alguna parte de Europa, ¿verdad? En donde pues empezó a escasear el combustible, ¿verdad? Entonces vimos nosotros que ahí en ese aspecto pues nos afectó también, ¿verdad? Puesto que los precios de por galón se fueron hasta arriba, ¿verdad? En algunas partes del país, en algunos departamentos, pues tuve información yo de que llegó hasta los 60 quetzales el galón de gasolina, ¿verdad? Entonces imagínense ahí, ¿verdad? Y pues que estos van a señalar las prioridades y las necesidades expresadas por las unidades familiares. ¿Sí? Bueno. ¿Alguien me pudiera apoyando leyendo esta diapositiva? Adelante, Leonor. Factores de localización empresarial. Son una serie o conjunto de elementos vitales para que la empresa funcione de una manera más óptima. Investigación, disponibilidad de materia prima, disponibilidad de recursos humanos, infraestructura, vías de acceso, servicios de agua, luz y teléfono, mercados consumidos, nivel de ingreso, precio, calidad, destino de la producción interno y externo, publicidad y transporte y localización. Muchas gracias. Pues estos son algunos aspectos, ¿verdad? Que toda empresa pues toma como base, ¿verdad? Al momento de realizar sus análisis o sus estudios, digamos, ¿verdad? Para la implementación, ¿verdad? De su empresa como tal, o bien cuando van a implementar algún nuevo producto, ¿verdad? Entonces ellos ven y analizan, digamos, a través de investigación, cuál es la disponibilidad de la materia prima en el área en la que se encuentran, ¿verdad? En ese sentido, pues vemos si la materia prima que ellos necesitan, hay disponibilidad en el sector o la tienen que importar de otros países, ¿verdad? O de otras áreas, ¿sí? También ven esa disponibilidad de recurso humano, ¿verdad? Esa infraestructura importante para el traslado de nuestros productos, no solo de carácter interno, sino también para la exportación de estos productos finales, ¿verdad? Esas vías de acceso, ¿verdad? Esa infraestructura se refiere a la infraestructura vial, ¿verdad? Si se tienen buenas carreteras, si están en condiciones óptimas, etcétera, ¿verdad, compañeros?
y que nos van a permitir a nosotros, pues, el traslado de esos productos, materias primas, etc. También si en el sector se cuentan con servicios, agua, luz y teléfono, que son primordiales, pues, para la actividad empresarial, ¿verdad? También analizan de cierta manera los mercados consumidores, ¿verdad? Para ver si su producto final, pues, va a tener esa demanda, ¿verdad? Si es requerido o no en el mercado. También el nivel de ingreso, ¿verdad? Ahí analizando factores como el precio y factores como la calidad de los productos y de las expectativas del mercado, digamos, ¿verdad? Que buscan para la adquisición de estos bienes y servicios. También aquí, como les comentaba, ¿verdad? Si estos productos van a ser para consumo local o para la exportación, ¿sí? Y también, pues, ver si de alguna manera conocer todas esas características, ¿verdad? Para llevar a cabo publicidad, ¿verdad? Ver cuáles son las condiciones del transporte o qué transporte se necesitarían para ese efecto. Y con ello, pues, definir la localización de esta misma, ¿verdad? Bueno. Si alguien me pudiera apoyar con esta diapositiva, por favor, compañeros. Adelante, Luis Andrés. Aprovechamiento de los recursos a nivel macroeconómico. Macroeconomía. Estudia el nivel colectivo de la producción económica a través de los agregados económicos y que es llevado a cabo por cuentas nacionales del Banco de Guatemala. Agregados económicos. Variables o situaciones que expresan o reflejan aspectos globales de la economía, nivel de empleo, ingreso, consumo nacional, ahorro, inversión. También se dice que la macroeconomía es la parte de la teoría económica que estudia el comportamiento de los grandes agregados económicos, que también se conoce como el comportamiento agregado de la economía. Decimos entonces que la macroeconomía es la parte de la teoría económica que estudia el comportamiento de los agentes económicos en grandes agregados de la demanda, oferta, magnitudes monetarias, variables del Producto Nacional, etc. La macroeconomía se refiere a los conceptos de la economía nacional que se miden a través de la contabilidad nacional. Su utilización aumenta después de la aparición de la teoría general del empleo de Keynes. Muchas gracias. Bueno, aquí ya vemos básicamente, ¿verdad?, que en cuanto al aprovechamiento de los recursos a nivel macroeconómico, ¿verdad?, nos dice que esta macroeconomía, esta rama de la economía, va a estudiar el nivel colectivo de la producción económica, ¿verdad? Nivel colectivo de esa producción económica. ¿A través de qué lo estudia? A través de los agregados económicos, ¿sí? Y que es llevado a cabo por las cuentas nacionales, ¿verdad? Esas, pues, en el Banco de Guatemala. Hablamos de agregados económicos, ¿verdad? Y nos dice que son esas variables o situaciones que expresan o reflejan aspectos globales de la economía. Algunos de estos, el nivel del empleo, ¿verdad? Esos índices de desempleo que hay en Guatemala, ¿verdad? Y el ingreso per cápita, por ejemplo, el índice de consumo nacional, los índices de ahorro o de inversión que se tienen dentro del país. También se dice que la macroeconomía es parte de la teoría económica, ¿sí? Estudia comportamiento de los grandes agregados, o conocidos también como comportamiento agregado de la economía, ¿verdad? Bien, también pues nos dice que la macroeconomía se refiere a todos aquellos conceptos de la economía nacional que se miden a través de la contabilidad nacional, ¿verdad? Esas cuentas nacionales que hablamos acá arriba, que se llevan en el Banco de Guatemala. Y que su utilización, pues, aumentó después de la aparición de la teoría general de Keynes, ¿verdad?
Bien. ¿Alguien que me pudiera apoyar aquí, por favor, compañeros? Adelante, Andrea. Gracias, licenciado. Muchas gracias. El sistema de contabilidad social en Guatemala es manejado por el Departamento de Cuentas Nacionales del Banco de Guatemala. En este sistema que lleva un control de lo que se conoce con los grandes agregados económicos, que refleja las condiciones del país en materia económica. Trata el nivel agregativo de la actividad económica y se ocupa de las magnitudes globales, con mira a determinar las condiciones de desarrollo y equilibrio del sistema económico. Se busca a través del análisis macroeconómico el pleno empleo de los recursos disponibles y las condiciones para el desarrollo económico y el bienestar global o general. Bajo el enfoque macroeconómico, los organismos que orientan a las economías nacionales se interesan por la evaluación del desempeño del sistema económico, por la cuantificación de las relaciones económicas y por informaciones correctas acerca de la estructura general de la economía en su conjunto. Los agregados económicos o grandes agregados económicos constituyen un conjunto de variables que representan los resultados de la actividad económica del país involucrado, factores como producción, precios, empleo, divisas, impuestos, importaciones y otros. Muchas gracias. Entonces vemos acá que nos dice que el sistema de contabilidad social en Guatemala, ¿sí?, es manejado por el Departamento de Cuentas Nacionales, ¿verdad? Este que se encuentra en el Banco de Guatemala, ¿sí? Entonces nos dice que en ese sistema que lleva un control, el control de lo que se conoce como los grandes agregados económicos, ¿verdad? Y que estos grandes agregados económicos reflejan esas condiciones del país en materia económica, ¿verdad? Lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad, compañeros? Los índices de pobreza, los índices de desempleo, el analfabetismo, que de alguna manera, pues, impactan en la parte económica del país. Dice que se busca un análisis macroeconómico, ¿verdad?, en pleno empleo de los recursos disponibles, las condiciones de desarrollo económico y el bienestar económico global o general. Y que bajo este enfoque macroeconómico, ¿verdad?, estos organismos se orientan a las economías nacionales y se interesan por la evaluación del desempeño de este sistema económico, ¿sí? Ver cómo funcionan, ¿verdad? Estos indicadores nos permiten ver cómo funciona la economía de un país. Entonces acá nos dice que los grandes agregados económicos pues constituyen un conjunto de variables que representan los resultados de la actividad económica del país, involucrando factores como la producción, los precios, ¿verdad?, el empleo, las divisas, los impuestos, importaciones, entre otros grandes agregados. Bien. Entonces, ¿alguien que me pudiera apoyar acá, por favor, compañeros? Adelante, Leslie. Los principales agregados macroeconómicos registrados por los sistemas de contabilidad social muestran tendencias de la economía nacional, crecimiento de la economía, constitución sectorial, evolución y composición de la carga tributaria, actividades de los sectores públicos y privados, ingreso real, consumo agregado, ahorro total, acumulación de capital, distribución de ingreso entre los diferentes factores productivos, flujos intersectoriales, estructura de la distribución de ingreso social. Otros de los grandes agregados económicos son el PIB, el empleo y desempleo,
la inflación, la carga tributaria, el ingreso per cápita, no sé cómo se dice, per cápita. Per cápita, sí. ¿Verdad que no es más que el ingreso por persona, ¿verdad? O el ingreso por cabeza, ¿sí? Bien, gracias ahí, compañera. Entonces, cuando hablamos de estos agregados macroeconómicos y logramos comprenderlos, es porque la economía es variante, ¿verdad, compañeros? La economía se encuentra en una constante transformación, ¿verdad? Y pues esto es importante de reconocer, ¿verdad? Como economistas, tanto como economistas, como también como auditores o como administradores de empresas, ¿verdad? Nos permite, pues, más bien no nos permite, sino se nos hace importante conocer, ¿verdad? Puesto que esto nos va a dar datos importantes sobre cómo está la economía nacional, ¿verdad? Así también, pues, aquellos grandes agregados económicos, pues, nos muestran el crecimiento, ¿verdad? Nos muestran también cómo medimos el crecimiento, ¿sí? Y pues esto lo podemos realizar a través del PIB, por ejemplo, ¿verdad? Que es el Producto Interno Bruto. Y pues también a través de estos grandes agregados económicos vemos cómo están estructurados los sectores, ¿verdad? ¿Qué sectores? Los sectores de salud, por ejemplo, el sector agrícola, el sector servicios, ¿sí? Entre otros sectores, ¿verdad? También pues podemos ver cómo se desarrolla y cómo se compone esa carga tributaria, ¿verdad? Cuánto se tiene de ingreso, cuánto de egreso, etcétera, ¿verdad, compañeros? ¿Que alguien me pudiera apoyar aquí con esta diapositiva? Nivel nacional en su conjunto, nivel sectorial, salud, educación agrícola, nivel regional, norte, sur, oriente. Propósito del estudio: atender demandas de la producción en cuanto al acceso de sus necesidades sociales. Buscar mejora en la distribución de la riqueza nacional. Le sirve para establecer las necesidades de la población. Políticas de población, políticas de empleo, políticas de salud, políticas de vivienda. El Estado o gobierno tendrá los términos de referencia necesarios y cuantificables para la toma de decisiones técnico-administrativas que presentan el nivel global y como parte de la política económica, utilizar los recursos adecuadamente con un solo propósito: minimizar los esfuerzos para maximizar el bienestar social. Contar con la información básica y disponible acerca de los recursos con que cuenta el país y planificar sus necesidades y uso racional. Muchas gracias. Bien, entonces aquí cuando hablamos del análisis macroeconómico, vemos que este se descompone en tres niveles, ¿verdad? En el nivel nacional, que es en su conjunto, el nivel sectorial, ¿verdad? Aquellos sectores de los que hemos hablado, ¿verdad? El sector salud, educación, agrícola, de servicios, entre otros, y el nivel regional, ¿verdad? Que no es más que las regiones que componen nuestro país, ¿verdad? La región norte, la región sur, la oriente y la occidente, ¿sí? Entonces, cuando vemos o hablamos del sector sectorial y el sector regional, pues estas en su conjunto van a darle forma al nivel nacional, ¿verdad? O van a componer el nivel nacional, ¿verdad? Asimismo, pues nos dice que el propósito del estudio de la parte macroeconómica de la economía es atender las demandas de la población, ¿sí? Desde el punto de vista del acceso a necesidades. También que busca mejorar la distribución de la riqueza nacional, ¿verdad? Para que ésta sea de una mejor manera o más equitativa
y así pues todos podamos contar con la oportunidad de satisfacer nuestras necesidades. También permite establecer las necesidades de la población, ¿verdad? ¿Cuáles son esas necesidades? Sí, la población necesita más hospitales, o si necesita más escuelas, o si necesita mejores sistemas de producción agrícola, por ejemplo, ¿verdad? Así también pues nos dice que el propósito de este estudio es para definir, ¿verdad?, e implementar posteriormente políticas de población, ¿sí? Las políticas de empleo, las políticas de salud, políticas de vivienda, entre otras, ¿verdad?, que van a permitir la mejor gobernabilidad, ¿verdad? También nos dice que el Estado o el gobierno va a tener esta información, ¿verdad?, o esos términos de referencia que son tanto necesarios como cuantificables. ¿Para qué? Para que puedan tomar decisiones, ¿verdad? La toma de decisiones de carácter técnico y administrativas. ¿Sí? ¿Y cuál es el propósito? ¿Verdad? Con un solo propósito nos dice acá. Minimizar los esfuerzos para maximizar el bienestar social. ¿Verdad? Minimizar refuerzos, pues en refuerzos podemos interpretarlo también como la minimización del uso de recursos, ¿sí? Ser más eficientes, ser más eficaces, ¿verdad? Para pues llegar al mismo fin, ¿verdad?, de alcanzar y maximizar el bienestar social. ¿Verdad? Y con esta información pues básica y disponible acerca de los recursos con los que cuenta un país, se va a poder planificar. Planificar esas necesidades y su uso, que va a ser siempre pues, de una manera racional. Bien, compañeros, ¿alguien que me pudiera apoyar con esta? Yo, licenciado, si quiere. Gracias. Producto Interno Bruto, PIB. Posiblemente el agregado económico que reviste mayor importancia es el denominado Producto Interno Bruto, PIB. ¿En qué consiste? En la sumatoria de términos monetarios de la producción de bienes y servicios de un país, en un periodo determinado de tiempo, generalmente un año. Comportamiento del Producto Interno Bruto. Si el PIB no crece, si no queda igual que el año anterior, se dice que hay un estancamiento económico. Si el PIB en vez de crecer decrece, se dice que la economía entra en una fase de recesión que puede ser acompañada por altos niveles de inflación y desempleo. Fenómenos de este tipo se están viendo en muchos países desde el año 2009, en el cual se hicieron evidentes los efectos de la crisis financiera internacional, cuyas secuelas aún continúan. Muchas gracias. Pues aquí ya vemos que dentro de los grandes agregados económicos, pues tenemos el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Que también por sus siglas se le conoce como PIB, ¿verdad? Entonces, esto también, pues, para que lo tengan presente, ¿verdad?, a la hora de su examen y para la vida, ¿verdad, compañeros? Porque para cualquiera que sea su profesión, esto es importantísimo, ¿verdad? Entonces nos dice que este agregado económico es posiblemente el agregado económico que reviste mayor importancia. ¿Sí? ¿En qué consiste? Es la sumatoria de términos monetarios de la producción de bienes y servicios de un país. Y generalmente se determina en cada año, ¿verdad? Si nosotros, pues ahí tenemos información del PIB, ¿verdad?, del año 2022, por ejemplo, ¿verdad?, 2021, y así, ¿verdad? Cada año se va generando este indicador, ¿verdad?, este gran agregado económico para, pues, su análisis, su estudio, ¿verdad?, y implementar, pues, algunas mejoras, ¿verdad?, algunas decisiones que van a permitir que el comportamiento del PIB, pues, vaya siempre, pues, mejorando, ¿verdad? Entonces acá nos dice que algunos de los comportamientos del PIB es de que
Si el PIB no crece, sino que se queda igual que el año anterior, tenemos un estancamiento económico. Asimismo, si el PIB, en vez de crecer, decrece, se dice que la economía entra en una fase de recesión, ¿verdad? Y pues esto pues acompañada de altos niveles de inflación y de desempleo, ¿sí? Y pues algunos de estos hemos visto que muchos países desde el 2009 pues ya entraron en situaciones similares, pero ahí las secuelas pues van avanzando, ¿verdad? Año con año y pues continúan. Bien, entonces si gustan compañeros pues tomemos 10 minutos de receso, ¿verdad? Y nos vemos a las 1:15, ¿verdad? Para continuar con los temas que nos quedan pendientes. Gracias, Lick. Gracias, Nick. Bueno, con gusto. Gracias, Nick.
¿Cómo vamos, compañeros? Ya de regreso. Bueno. Ya, Ale. Excelente, compañeros. Bien, entonces pues vamos a hablar un poco sobre la región centroamericana, ¿verdad? Pues hemos visto nosotros que se encuentra ahí conformada por una serie de países, ¿verdad? Entre ellos pues tenemos ahí Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, ¿verdad? Si alguien me pudiera ahí apoyar leyendo esta diapositiva, por favor. ¿Alguien de quien no ha participado? La región centroamericana. Para conceptualizar la gran importancia del istmo centroamericano, integrado por 5 países, es necesario representar el continente en que vivimos. América es una gran masa continental que se extiende desde el Ecuador hacia latitudes muy altas, tanto hacia el sur como hacia el norte. Es por esa razón que posee una enorme diversidad climática, paisajística y biológica. Contexto geográfico. La región constituye un puente natural entre América del Norte y América del Sur y un paso natural entre el Océano Atlántico y el Pacífico. Relativamente su origen es reciente geológicamente hablado. Su ubicación y su forma singular le han permitido jugar un papel importante en el hemisferio. Muchas gracias, Jafet. Pues básicamente, ahora pues vemos que la región centroamericana es de gran importancia, ¿verdad? Pues se encuentra integrado por 5 países, ¿verdad? Y también nos dice que esta de alguna manera es una gran masa continental, ¿verdad? Que viene desde el Ecuador hacia latitudes muy altas, ¿sí? Bueno, también nos dice que esta se encuentra constituyendo, ¿verdad?, un puente natural entre América del Norte y América del Sur, ¿sí? Y pues como hemos visto nosotros, ¿verdad?, que es un paso natural entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, ¿verdad? Entonces la posición de la región centroamericana es importantísima, ¿verdad?, para muchos aspectos, ¿verdad? Principalmente y desde el punto de vista económico, ¿verdad?, para la generación de economía, ¿verdad?, para el transporte de productos, las exportaciones, las relaciones económicas que se tienen con otros países y con otros continentes, ¿verdad? Entonces acá nos dice básicamente, ¿verdad?, que el origen de la región centroamericana es geológicamente hablando, es reciente, ¿verdad? ¿Sí? Relativamente joven, ¿verdad?, por así decirlo, ¿verdad? Su ubicación y su forma singular permiten jugar un papel importante en el hemisferio, ¿verdad?, por las situaciones que habíamos hablado. Entonces, si alguien que me pudiera apoyar aquí con el contexto geográfico. Si quiere, yo, licenciado, contexto geográfico. Gracias. Se encuentra en medio de 2 grandes masas continentales y de 2 océanos. Se constituye en un puente biológico en donde converge migraciones de biota, conjunto de especies de plantas, neártica, creo que dice, ¿sí?, ecozonas de la Tierra con la neotropical. Su geomorfología estudia la Tierra, está determinada por un corredor volcánico en la vertiente pacífica y por las llanuras aluviales hacia la vertiente del Caribe, factores de todos que se han proporcionado una riqueza de biodiversidad que abarca unos 206 ecosistemas y más de 300 formas de paisajes. Muchas gracias, Sandra. Pues básicamente, ¿verdad, compañeros? Sí. Por ser la región centroamericana constituida o vista como un puente biológico, ¿verdad? Pues aquí se convergen
diversas migraciones, ¿verdad? Entre ellos, pues hablamos de la biota, ¿verdad? Que es un gran conjunto de especies de plantas, la neártica, ¿verdad? La ecozona de la Tierra con la neotropical, y su geomorfología, ¿verdad? Que estudio de la Tierra y que está determinado por un corredor volcánico, ¿sí? Podemos ver que cuando nosotros vamos para la costa sur, ¿verdad? Pues vemos ahí que están los volcanes, ¿verdad, compañeros? Y pues, si subimos ya a algún volcán, pues podemos ver toda la cadena volcánica, ¿verdad? Que se extiende desde San Marcos, ¿verdad? Hasta Jutiapa, ¿verdad, compañeros? ¿Sí? Y pues claro, pues toda región volcánica, este corredor volcánico, pues va también en otros países, ¿verdad? Como El Salvador, todo su litoral pacífico, ¿verdad? Cuenta con estos conos volcánicos, ¿verdad? Y pues también vemos que está compuesto por llanuras aluviales, ¿verdad? Que van hacia las vertientes del Caribe. También pues vemos que cuenta con riqueza de biodiversidad, contando con 206 ecosistemas y más de 300 formas de paisaje. ¿Sí? Entonces nosotros podemos verlo en nuestro país. Ahora vamos de aquí al oriente, pues vemos una forma de paisaje diferente a la que podemos ver si vamos para el occidente, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de igual manera sucede en otros países de la misma región, ¿verdad? Pues vemos esas diferencias y esa riqueza tanto cultural, tanto como biodiversidad, ecosistemas y de formas de paisaje que hacen que la región centroamericana sea importante para el mundo en general, ¿verdad? Bien. ¿Alguien que pudiera apoyar leyendo esta? ¿Alguien de los que no ha participado? Yolik. Gracias, Rubí. Ok. No sé si vas a hablar, Rubí. Contexto si geográfico. Rubí o no sé quién me habló primero. Rubí. Si quieres Rubí y luego Noemí, creo, ¿verdad? Sí, contexto geográfico. La biota llevó a cabo su proceso de evolución de manera independiente en cada subcontinente hasta hace 2.5 millones de años, cuando por eventos de carácter geológicos y fluctuaciones en el nivel de mar, inicialmente los subcontinentes se conectaron como actualmente lo observamos por el istmo de Panamá. La conexión de los continentes permitió la migración de las especies en ambos sentidos, hacia nuevas áreas. A este proceso se le ha denominado Gran Intercambio Biótico Americano. Muchas gracias. ¿Verdad? Otro aspecto importante, ¿verdad? Considerar el Gran Intercambio Biótico Americano, ¿sí? Que pues derivó, ¿verdad? De esas condiciones que nos comentaba aquí la compañera, ¿verdad? Un proceso de evolución de manera independiente en cada subcontinente hasta hace unos 2.5 millones de años, ¿verdad? Entonces, ese es otro factor importante, compañeros. Si quiere ahí nos va a apoyar Noemí, muchas gracias. De acuerdo. Contexto geográfico. Así pues, es tan grande su diversidad que a pesar de que los países de Centroamérica en conjunto ocupan apenas un 0.51% de la superficie terrestre, concentran alrededor del 6% de toda la riqueza biológica del mundo. Adicionalmente, Mesoamérica, denominada así el área ubicada desde el sur de México hasta Costa Rica, posee el segundo sistema arrecifal más importante del mundo, cuya longitud alcanza los 1.600 kilómetros a lo largo de las costas de México, Belice, Guatemala y Honduras. Muchas gracias. Pues vemos ahí, ¿verdad?, que es tan importante en la región centroamericana, ¿verdad?, porque es grande en biodiversidad, ¿verdad? También pues que los países de Centroamérica en conjunto pues únicamente suman el 0.51% de la superficie terrestre, ¿verdad? Ni siquiera el 1%, ¿verdad, compañeros? Asimismo, pues dice que se concentran alrededor del 6% de toda la riqueza biológica del mundo, ¿verdad? 6% de toda esa riqueza biológica del mundo, ¿sí?
También esta región es conocida como Mesoamérica, ¿verdad? Específicamente el área que va desde el sur de México hasta Costa Rica, ¿sí? Y pues ello nos dice que posee el segundo sistema arrecifal más importante del mundo, ¿verdad? Esto nos referimos acá a todos los arrecifes, ¿verdad? Que de alguna manera pues permiten que se vayan disipando todas esas fuerzas que se van generando con ondas tropicales, ¿verdad? Que pueden derivar o terminar en tormentas tropicales o huracanes, ¿verdad? Y afectar a la población, ¿verdad? Que se encuentra, pues, y que vive en esas áreas, ¿verdad? Entonces, esta longitud, ¿verdad? De 1.600 kilómetros correspondiente a todo este sistema arrecifal va desde las costas de México, Belice, Guatemala y Honduras, ¿verdad? Si bien, pues esto hemos visto que salen destinos turísticos, ¿verdad? Para, pues, ir a hacer buceo, snorkel, etcétera, otras actividades, ¿verdad? En estas áreas, ¿verdad? Conocer todo lo que es los arrecifes, el Caribe guatemalteco, todo esto, ¿verdad? ¿Alguien quería decir algo? ¿No? Bien. Entonces, alguien que pudiera apoyar acá con esta diapositiva. Adelante, Glendy. Contexto político de Centroamérica. La política de Centroamérica en los últimos 20 años se ha caracterizado por ser conservadora y ligada al movimiento económico neoliberal, que presiona por un mercado cada vez más libre y un Estado cada vez más compacto. Realizando un análisis sobre el resultado de este movimiento económico, no ha rendido lo esperado y que más bien se ha incrementado la desigualdad social. Ha ocurrido un cambio en la región en cuanto a las visiones política y económica. Como efectos de la crisis económica financiera global del 2009, se produjo un reacomodo político regional y se ha experimentado una lenta recuperación. Se han observado cambios importantes en las relaciones hemisféricas y en los gobiernos nacionales que han estado paulatinamente afectando algunos mecanismos de integración regional. Muchas gracias. Pues vemos ahora unos aspectos desde el punto de vista contexto político, ¿verdad? De Centroamérica, en el cual pues nos dice acá que en los últimos 20 años esta se ha caracterizado por ser conservadora y ligada al movimiento económico neoliberal, ¿verdad? Y esto pues de alguna manera presiona el mercado cada vez para que sea más libre, ¿sí? Un Estado cada vez más compacto. Asimismo, pues nos dice que derivado de un análisis, ¿verdad?, sobre el resultado de este movimiento económico y que no ha rendido lo esperado, ¿verdad? Entonces nos dice también que se ha incrementado la desigualdad social. También han ocurrido cambios en la región en cuanto a las visiones política y económica, ¿verdad? Si bien vemos que ya un país de Centroamérica, pues, tiene algún cierto tipo de dictadura, ¿verdad? Entonces es ahí donde entran esas visiones diferentes en cuanto a política, también en cuanto a economía, ¿verdad? Vemos también otro de los países que sus índices han mejorado en los últimos años, ¿verdad? Como es el caso de El Salvador, ¿verdad? En donde, pues, podemos ir haciendo esas comparaciones, ¿verdad? También, como efectos de la crisis económica financiera global del 2009, ¿verdad?, se produjo un reacomodo regional, un reacomodo político regional, ¿verdad? Y esto pues ha experimentado una lenta recuperación, ¿verdad? Lo que mencionábamos anteriormente, ¿verdad?, que derivado de esto, pues aún se siguen viendo algunas secuelas de este aspecto. También se han observado cambios importantes en la región hemisférica y en los gobiernos nacionales, que han estado paulatinamente afectando algunos mecanismos de integración regional. ¿Sí? Si bien existen algunos planteamientos de algunos planes, digamos, de volver a integrar, ¿verdad?, la región centroamericana en un solo
en un solo país, digámoslo así, ¿verdad? En un solo estado, ¿verdad? Esto, pues, anteriormente ya existía, ¿sí? Sin embargo, pues, derivado de las diferentes independencias que fueron dándose en cada uno de los países, pues, se volvieron países individuales, ¿verdad? Pero leía yo hace unos días, ¿verdad? Que si, digamos, Centroamérica fuera solo un país, pues fuera una potencia mundial, ¿verdad? ¿Sí? Siempre y cuando, pues, se den las condiciones económicas, las condiciones políticas, hayan ideologías orientadas hacia ese objetivo, ¿verdad? De contar con un país que sea una potencia económica a nivel mundial. ¿Verdad? Claro, pues va a tener retos y va a tener algunas complicaciones, pero que de alguna manera a través de factores políticos, económicos, pues se irían pues dilucidando, ¿verdad? Si alguien pudiera leer esta, por favor, compañeros. Los sistemas políticos en Centroamérica son democracias electorales y durante los últimos 10 años se han acentuado ciertas vulnerabilidades de la independencia en los poderes del Estado, poder ejecutivo, legislativo y judicial. La mecánica actual es parte de la debilidad de la gobernabilidad e institucionalidad de los estados y la marca inestabilidad política institucional de la región. Contexto comercial de Centroamérica. Los países centroamericanos iniciaron su proceso formal de integración económica en diciembre de 1960, con la firma del Tratado General de Integración Económica Centroamericana, en donde figuraba El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, uniéndose Costa Rica al tratado en el año de 1962. Muchas gracias. Pues también siempre dentro del contexto político de Centroamérica, vemos que los sistemas políticos acá son democracias electorales, ¿verdad? Y que durante los últimos 10 años se han acentuado ciertas vulnerabilidad de la independencia en los poderes del Estado, ¿sí? Poderes ejecutivos, legislativo y el judicial, ¿sí? Vemos esa cooptación del Estado de cierta forma, ¿verdad? En donde, pues, un cierto grupo, pues, busca tener injerencia tanto en esos tres poderes, ¿verdad? En esos tres poderes del Estado, pues, que de alguna manera, pues, orientan y encaminan el futuro de un país, ¿verdad? De una sociedad. Asimismo, pues, nos dice que dentro del contexto comercial de Centroamérica, en 1960, se firma un Tratado General de Integración Económica Centroamericana, ¿ya? En donde al inicio pues figuraban países como El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, y que posteriormente en 1962 se une Costa Rica, ¿verdad? A partir de ello pues se dan algunos avances en cuanto a el comercio dentro de la región centroamericana, ¿verdad? Y con ello pues favoreciendo las economías de los diferentes países. Si alguien pudiera leer acá, por favor. En el Tratado General de Integración Económica Centroamericana se establecen aspectos como el régimen de libre comercio, al fundar el Mercado Común Centroamericano y en el Banco Centroamericano de Integración Económica, como instrumento de financiamiento y promoción de MCCA sobre una base de equilibrio regional. Objetivo de la integración era el de impulsar el comercio y la industrialización subregional sobre el medio de la expansión de sus mercados nacionales. También entre los países miembros se suscribieron convenios para el establecimiento de una unión aduanera, como en el caso del convenio entre El Salvador y Guatemala. Gracias. Pues ahí vemos también, ¿verdad, compañeros? Este aspecto en el que
siempre dentro del contexto comercial de Centroamérica, vemos que en el Tratado General de Integración Económica Centroamericana se establecen aspectos como el régimen de libre comercio, ¿sí? Y esto pues de alguna forma derivó en aquellos tratados de libre comercio, ¿verdad? También derivó en que se llevó a cabo la fundación del Mercado Común Centroamericano, ¿verdad? Y el Banco Centroamericano de Integración Económica, ¿verdad? El BCIE. Este último, utilizado como instrumento de financiamiento y promoción del Mercado Común Centroamericano, ¿verdad? El MCCA. La idea era buscar una base de equilibrio regional. Asimismo, algunos de los objetivos de la integración eran de impulsar el comercio, llevar a cabo una industrialización de manera subregional, ¿verdad? Y que por medio de la expansión de sus mercados nacionales, ¿sí? También entre los países miembros de este Tratado General de Integración Económica Centroamericana se suscribieron convenios para el establecimiento de una unión aduanera, ¿sí? Como fue el caso entre El Salvador y Guatemala. Bien. Bueno, entonces, si alguien pudiera leer acá, por favor. La apertura externa de los países en la región han ido de la mano con la firma de tratados de libre comercio, cuyo principal objetivo es el de facilitar el acceso a mercados específicos y a la atracción de inversiones extranjeras directas. Desde el año 1990, los países del MCCA han firmado el Tratado de Libre Comercio con otros países como Canadá, la Comunidad del Caribe, Colombia, Chile, China, Estados Unidos, México, Panamá, Singapur, Provincia de China, Taiwán y la Unión Europea. Excelente, muchas gracias. Y pues siempre dentro del contexto comercial de Centroamérica, vemos que se lleva a cabo la apertura externa, ¿verdad? De estos países de la región, de la mano de la firma de tratados de libre comercio, para los TLC, cuyo principal objetivo es el de llevar a cabo la facilitación del acceso a mercados específicos y la atracción de inversión extranjera directa, ¿sí? Esto pues para mejorar las economías de los diferentes países, ¿verdad? Y pues también ser punto referente, ¿verdad? De la economía a nivel global, ¿verdad? A nivel mundial. También nos dice que desde el año 1990, estos países que conforman este mercado, ¿verdad? El MCCA, han firmado los TLC con otros países, ¿verdad? Como Canadá, Comunidad del Caribe, CARICOM, ¿sí? Colombia, Chile, China, Estados Unidos, ¿sí? Grandes potencias mundiales, ¿verdad? México, Panamá, Singapur, Provincia de China, Taiwán y Unión Europea, ¿verdad? Donde llevan los diferentes productos, ¿verdad? Según sea el requerimiento del mercado y pues según también pues sean esas demandas que se van a realizar, ¿verdad? Bien, compañeros, aquí pues vamos a ver algunos de los temas coyunturales, ¿verdad? Que posiblemente sean estos temas que se van a utilizar o se van a disponer para el tema de realización de ensayos, ¿verdad? Entonces, comentarles ahí que se van a llevar a cabo estos temas, ¿verdad? Para ensayos. Estamos esperando aún confirmación de la coordinación del curso, ¿verdad? Para que nos pueda confirmar si se van a continuar con estos temas ya planteados
o bien si va a haber alguna modificación, alguna diferencia, ¿verdad? Siempre les estaré yo comentando para que puedan irse preparando, ¿verdad? Y también si se van a realizar de manera grupal o de manera individual, ¿verdad? Entonces, posiblemente en el transcurso de esta semana yo les estoy dando información, ¿verdad? O si vamos a trabajar con grupos, pues vamos a estar conformando los grupos también, ¿verdad? Y vamos ahí de alguna manera voy a solicitar yo el apoyo de ustedes para que se puedan concretizar esos grupos, ¿verdad? Durante la semana. Sí, de igual manera, pues vamos a estar hablando el día domingo, ¿verdad? Y un poco más a detenimiento de algunos temas en específico. Bueno, entonces vamos a hacer unos 5 minutos, denme unos 5 minutos. Ahora voy a prepararles ahí una pequeña prueba corta para ver cómo estamos de atención. Y pues ahorita les estoy pasando eso por medio del chat. Denme 5 minutos, por favor, compañeros. Esta también lo vamos a utilizar como parte del reforzamiento de la asistencia, ¿verdad? Que ya varios han llenado al inicio de la clase. Entonces, denme 2 minutitos, por favor. Vamos a buscar las más difíciles. Adelante. Sí, se pasó al inicio, pero de igual manera vamos a pasarla ahorita en unos momentos. Ahí, compañero.